¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 23 de julio de 2025, día importante. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Seis de la mañana con 31 minutos. Ayer fue el estreno nacional del documental de los hermanos Marcio y Carlos Vargas y de Samantha Narváez, llamado Camino a la Victoria, un resumen de todo lo que hizo el pueblo de Nicaragua, el Frente Sandinista, para acabar con la dictadura. Y como muy bien dice Samantha, hermano, no se puede ser sintético de tantas cosas que pasaron, ¿no? Y los documentales que hacen los hermanos Vargas tienen un sello de calidad indudable, pues. Y más ahora que han incorporado a Samantha, ¿no? Y aunque el estreno mundial no fue ayer, fue en Palestina. Porque Gadiel Arce, el embajador de Nicaragua en Palestina, logró tenerlo antes y exhibirlo ante la dirección de las organizaciones palestinas allá en Cisjordania. Felicidades a los hermanos Carlos y Marcio Vargas y a Samantha Narváez por el éxito de su documental Camino a la Victoria. Espectacular el 19 de julio, no tanto por el acto en sí, que también, sino por todo lo que pasó en todos los municipios del país. Un desborde impresionante. Yo creo que este ha sido el 19 más multitudinario de la historia. Y otra vez se ratifica la correcta decisión de la Presidencia de la República de hacer así los actos. Es decir, un acto central en Managua y luego en cada municipio movilización. Y no solo en las cabeceras municipales, sino también en las comunidades de los municipios, porque hay municipios que son muy extensos y pueden hacer varias movilizaciones en comunidades que están alejadas entre sí. Así ocurrió, ¿verdad? ¿Y cuánta gente se habrá movilizado? Yo creo que con facilidad se llega a los 300,000 movilizados. Es decir, que participaron en caravanas, en caminatas, en actos. Y probablemente más, y probablemente me quedo corto, pues. Por ejemplo, en Cusmapa fue impresionante. Cusmapa es un municipio pequeño, San José de Cusmapa, el Balcón de la Segovia. Es un municipio pequeño en población, incluso en tamaño. Pero hubo desborde en Cusmapa. Se vinieron desde Los Limones hasta el casco urbano, ¿no? En Jalapa. Jalapa tenía una caravana, yo no sé de cuánto, como de 3,000 motos, qué bárbaro, y gigantesca. Pero además, no solamente es lo grande que ocurrió, pues, o en Bilwi, en el Rama, en Nueva Guinea, eso fue impresionante lo de Nueva Guinea. Incluso en San Sebastián de Yalí, pues, impresionante. O sea, pero no solamente es la multitud, sino la alegría con la cual iba la gente. O sea, contenta la gente, pues. Movilizado desde temprano, todo el mundo
puso sus recursos. Incluso me contaba un amigo que la gente compraba de previo tela, se daba a hacer sus camisetas o sus faldas, sus vestidos, sus pantalones. No era que iban a comprar, no, se las daban a hacer con diseños personalizados. Ha sido de verdad impresionante. Ahora, la puesta en escena de Managua también fantástica, ¿no? Magnífica, ¿verdad? Con la presencia de tropas del ejército, de la policía, del Ministerio del Interior, la juventud sandinista, los combatientes históricos, ya vamos a hablar de ellos, y las delegaciones internacionales, ¿verdad? Ahora, el mensaje de Daniel, yo extraigo 5 puntos que me parecen los más relevantes, en mi opinión, pues seguramente hay otras opiniones, pues en mi opinión hay 5 puntos relevantes, ¿no? Él abre con uno bestial, pero de apertura, bum, bum, lo dejó caer. Aquí todos somos Daniel. Y además lo dice con un mensaje que hay que entenderlo. Yo no me voy a poner a explicarlo, pero se lo voy a repetir para que capten la esencia de esto. Dice Daniel, aquí todos somos Daniel, todas y todos. Desde el que tiene la menor edad o la muchacha que tiene la menor edad hasta el joven que ya tiene mayor edad. Y ya no digamos el pueblo, todos somos Daniel. Todos somos Daniel. Por eso es que no se les ocurra que en otra etapa de nuestra historia saldrá otro nicaragüense que no tendrá el pensamiento, el compromiso, el principio que se lo heredamos nosotras y nosotros, ustedes, muchachas, muchachos, yo. Hemos heredado ese principio y lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y es el principio que aquí nos dejó en el corazón, en el alma, nuestro general Sandino, cuando les dijo a los yanquis, ni me rindo, ni me vendo, ni me vendo, ni me rindo. Este es un pueblo con una historia realmente increíble, fantástica. Al buen entendedor por señas, hermano. ¿Ya? Pero esta es una frase, o sea, Daniel lo dijo, recuerden cuando él asiste a los funerales de Fidel en Cuba. Y ahí le dice al pueblo cubano, todos somos Fidel. Y ahora él dice, todos somos Daniel. Pero ¿qué significado tiene? O sea, Daniel, Fidel, Chávez, encarnan al sandinismo y al pueblo respectivo. Al sandinismo en Nicaragua, al pueblo nicaragüense. En el caso de Daniel, al pueblo cubano, a la revolución cubana. En el caso de Fidel, o al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. En el caso de Chávez, encarnan. O sea, son más allá que las personas como tales, que también, ¿verdad?, son una síntesis de la historia, de la lucha, de los principios del pueblo nicaragüense, en nuestro caso particularmente del sandinismo, ¿verdad? Entonces por eso él dice, no sé, aquí no es que sea yo, cuando se dice Daniel, 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 o viva Daniel, no solamente está diciendo viva Daniel el dirigente, sí, lo estás diciendo, y Daniel, 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 sí, el dirigente, pero estamos diciendo también el pueblo de Nicaragua. Vivan los nicaragüenses, viva el pueblo, porque es la síntesis. ¿Verdad? Y como él dice, pues que aquí que se olviden, pues, de que aquí vendrá otro, un nica que no represente esas ideas, esos principios que heredamos de Sandino. Esa es la primera. Que, repito, lo digo de entrada. Por cierto, hay un mensaje también implícito en la manera en cómo fue dispuesto el presidium del acto, ¿verdad? A la izquierda de Daniel, el delegado del Comité Central del Partido Comunista de China. A la derecha de Rosario, la delegada del Parlamento de Rusia, de la Federación Rusa, la vicepresidenta de la Duma Estatal de Rusia. Esto es simbólico. No, está Daniel y Rosario en el centro,
Entonces, a la izquierda de Daniel, el representante China, a la derecha de Rosario, la representante de Rusia. Eso, al buen entendedor, repito, por señas. O sea, las dos principales alianzas de la Revolución Popular Sandinista. Luego vino otro mensaje, bueno, luego yo no lo estoy diciendo en el orden cronológico que él lo fue diciendo, pues, pero me parece que este segundo mensaje es sumamente importante porque no es primera vez que lo dice, pero hace tiempo que no lo decía. Y en la coyuntura actual es una reivindicación que yo me imagino que los cachorros del servicio militar se sintieron, voy a decirlo en palabras nuestras, culones. Cuando el presidente Daniel dice, no pudieron derrotar a los cachorros. Eran el joven que ni se vendía ni se rendía y sabía defender a la patria. ¿Verdad? O sea, esto es importante porque recordemos que es una generación que quedó atrapada, ¿no?, entre los que hicieron posible la derrota de la dictadura somocista y los que han protagonizado en los últimos años esta fase de la Revolución Popular Sandinista. Entonces quedaron atrapados ahí. Y siempre han habido inconformidad de algunos sectores de los compañeros, de los cachorros, de que han sido relegados. Bueno, pero la verdad es que esa reivindicación que hizo Daniel, que no es primera vez que lo va a hacer, repito, pero es la primera vez en mucho rato que lo reivindica tan claramente. O sea, los cachorros fueron clave, decisivo, para sostener el poder del pueblo en los años 80. Porque aunque nosotros perdimos el gobierno en 1990, logramos sostener el poder mediante la constitución del ejército, de la policía, aun y cuando fueron golpeados, pero esencialmente se mantuvieron gracias a que los cachorros derrotaron a las fuerzas mercenarias en el campo de batalla en la guerra de los años 80. Todos esos compañeros y compañeras son heroicos y heroicas. Vos sabías, un paréntesis, ahí lo tengo, no lo traje, pues lo voy a buscar, sí. Vos sabías que hubo 7, por lo menos 7, creo que más, pero por lo menos 7 batallones de mujeres del Ejército Popular Sandinista. Las mujeres se integraban a cualquier batallón como combatientes o como sanitarias, como comunes, es decir, de comunicaciones, pero también había batallones de mujeres, jefiadas por mujeres en algunos casos, en otros no, y con nombres de mujeres heroínas. Pero bueno, eso es aparte. Pero sí me parece importante, pues, la reivindicación plena de los cachorros. Los cachorros que ya no son cachorros, ya son leones avejentados, ¿no? Y ahí estamos hablando que la guerra terminó en el 92, mejor dicho, ¿no? Hace 33 años. Digo, el tiempo pasa, hermano. Menos de 55 ya no hay cachorros, ¿verdad? Andan por medio de los 60 aproximadamente. Tercero, que creo que es lo que más no es lo que más, pero sí es un mensaje que conmovió los cimientos del tendido político del Frente Sandinista y de la juventud sandinista. Y es cuando él dice, acuérdense que el enemigo no descansa, y recupera una tarea que era cotidiana en los años 80. Tanto el concepto como la tarea misma, pues. La vigilancia revolucionaria. Yo me acuerdo que la vigilancia era una tarea en las comarcas, en los barrios, incluso en los valles. O sea, la gente, el pueblo se organizaba con su chopo.
¿no? Y se organizaba y vigilaba que no anduvieran los contras y la delincuencia, porque era control sobre las dos cosas. Sobre la delincuencia política y sobre la delincuencia común. Evitando, reduciendo la posibilidad de que tuvieran éxito ambas vertientes de la delincuencia. Pues. Entonces Daniel nos dice, hombre, espérate, si esto no es así. Acuérdate que el enemigo no descansa. Si el enemigo no descansa, ¿cómo va a descansar? Pues, ¿cómo te va a descuidar? Y no es asunto que es que eso le corresponde a la policía y al ejército, al Ministerio Interior. Sí, es cierto, desde el punto de vista jurídico, sí. Ellos son los encargados de detener, en el caso del ejército, si acaso encuentra armados en el norte que andan delinquiendo, pues los entrega a la policía. Y la policía se encarga de procesarlo y después entregárselo a la autoridad judicial. La fiscalía se encarga de la acusación pertinente. Es verdad, son los instrumentos del Estado al servicio del pueblo de Nicaragua. Pero no es cierto que la policía se basta por sí misma para estar en todas partes evitando que haya delincuencia común o política. Eso es imposible. Habría que tener que un policía cada 100 habitantes. Imposible. Entonces por eso, y el pueblo tiene que defender lo propio, sobre todo la tranquilidad, hermano, que no vengan a joder aquí. Que te dejen tranquilo, trabajar y prosperar. Eso vos no podés permitir que te vengan a estar jodiendo la vida. Entonces vos tenés que ayudar en eso. No se trata de tener la ventana ahí espiando, no. Pero si, hombre, viste un carro raro, mira, esa gente no es de aquí. Y no son parientes de los que están bien en esa casa. No, esos no son parientes. ¿Quién sabe quiénes son? Esperate. Echarle un ojo a eso. Eso es. De eso se trata. O sea, no se trata de estar con el binocular. No, hermano, no. Pero sí estar atento a los movimientos. Porque lo que queremos evitar es que nos jodan. ¿Ya? Porque, como dice Daniel, tenemos paz, pero eso no significa que el enemigo descansa. Textual lo que dijo Daniel el sábado. Pues. Y voy a leer la parte que dijo Daniel. El enemigo siempre está conspirando. Siempre está tratando de provocar derramamiento de sangre. Esto es muy importante. Siempre está tratando de provocar derramamiento de sangre. Está tratando de provocar dolor en la familia nicaragüense, porque piensan que pueden derrocar la revolución, porque cuentan con el respaldo de los imperialistas de la tierra. Por eso tenemos que mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir, estudio, preparación, trabajo en diferentes actividades, sin descuidar. Ahí en el lugar donde estamos trabajando, ahí en el barrio donde estamos trabajando, sin descuidar la vigilancia revolucionaria y que de esa manera no les quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatria, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa. ¿Estamos claros? ¿No? Vigilancia revolucionaria, que no les quede espacio alguno a los terroristas. ¿Cómo logramos nosotros impedir en los años 80 que la contrarrevolución de Reagan y de Bush atacara en las ciudades? Primero, el extraordinario trabajo que hizo de inteligencia la Dirección General de la Seguridad del Estado. Y luego lo que hizo el pueblo organizado. Detectaba movimientos raros, avisaba a la policía o al compañero del frente, mira, ve ahí, algo están haciendo ahí. Fíjate que ahí llegaron a descargar en un camión, quién sabe qué descargaron, porque esos no eran de la casa. ¿Quién sabe de dónde venían? De eso se trata. Sin descuidar lo que hacemos, porque lógicamente, ya después vamos a hablar un poco más de eso.
Entonces aquí no está dando una instrucción el presidente Daniel, ¿no? Que no les quede espacio alguno a los terroristas. Y además no se nos olvide lo que decía Daniel, ¿no? No se nos olvide, si es que estos cabrones lo que andan queriendo es matar. Eso andan queriendo. O sea, derramar sangre, sí, ese es su propósito. Porque como dice Daniel, ellos están creídos de que tienen capacidad de derrocar a la revolución. Porque como tienen el respaldo de los yanquis, creen que nos van a derrotar y están muy equivocados. Pero bueno, la prueba de su error es todo lo que ha pasado estos 7 años después de su inútil y sangriento golpe de Estado que quisieron consumar en el 2018. Entonces ya saben, mano, esa es tarea. Luego él habló de 2 cosas internacionales que no las podemos desdeñar, soslayar, menospreciar. La primera describió la actual situación del mundo como compleja, difícil y terrible. ¿Ya? Que no solo se trata del espanto que ocurre en Palestina. Es un espanto. Hoy, por ejemplo, en la madrugada, los malditos sionistas bombardearon una casa donde estaba una mujer embarazada con su marimba de chavalo. A toditos los mataron. El otro día estaba leyendo una información que mataron a prácticamente toda la familia, todos los descendientes de Yasser Arafat, por ejemplo. O sea, esos son sedientos de sangre, pero no lo hacen por error, lo hacen deliberadamente. Ese es su propósito. O como están matando de hambre al pueblo palestino. Literalmente matando de hambre. Gente que está muriendo de hambre. Porque el maldito sionismo no deja ingresar los alimentos a la franja de Gaza. Y vos ves esas imágenes son espantosas. Como los niños imploran comida, agua. Bueno, no solo se trata de ese horror, porque hay muchos otros horrores. En África hay por lo menos 7 guerras. En Sudán del Sur, en Etiopía, en el Congo, en Ruanda, en Mali. Guerra. Hay guerra allá en Tailandia. Hay situaciones sumamente difíciles. ¿Y cuál es el gran peligro de todo lo que está pasando? Estamos en una coyuntura en la que cualquier loco se le puede ocurrir disparar contra Rusia un arma atómica y ahí se desencadenó el conflicto nuclear. Porque los nazis mandan en Europa, mandan en Alemania, la creadora del nazismo. Ahí mandan ahora los herederos de Hitler, esos son los gobernantes de Alemania. En Italia mandan los herederos de Mussolini, la nieta de Mussolini es la primera ministra. En España, la Fuerza Real, en el Ejército, en la Guardia Civil, está en manos de franquistas, del asesino de Francisco Franco. Aunque ahí esté Pedro Sánchez pegando alaridos, dice él, a favor de Palestina, pero por debajo le venden las armas a Israel. Ya no se diga el Reino Unido, que eso es lo peorcito que hay. También en manos de nazis. Entonces, cualquiera de esos locos, de esos nazis, de esos asesinos, cualquiera de esos locos se le puede ocurrir un día, mirá, es ahora, ya meterle un cohete nuclear ahí a Moscú. O matar a Putin en su mente, pues. Y ahí se armó, porque Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados. Y Rusia es el país mejor armado del planeta. Mejor armado. No que tiene más hombres sobre las armas porque su población no da para eso. Son 142 millones de habitantes. Sino que China, por ejemplo. China tiene más de 2 millones en su ejército.
Pero las mejores armas las tiene Rusia. Rusia puede hacer polvo a cualquier ciudad de Europa en cuestión de minutos. Dispara y en cuestión de minutos destruyó una ciudad europea. Y lo saben los europeos. Pero la élite europea no les importa pagar con sangre su ambición de destruir a Rusia. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada. Y si te vas a lo que ocurre con Irán, que lo quieren destruir. Están obsesionados con destruir Irán porque es la tercera reserva mundial de petróleo. Y van detrás de eso. Y gas, además. Entonces, a los sionistas se les puede ocurrir mañana disparar un cohete nuclear contra Teherán. Y se armó. Entonces, realmente, como dice Daniel, es una situación compleja, difícil y terrible. Y luego ahí él dice, recupera la propuesta que hizo el padre Miguel de Escoto cuando fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas hace ya 15 o 16 años, de que hay que refundar Naciones Unidas. Es que eso no sirve para nada, hermano. No sirve para nada. De nada te sirve todos esos instrumentos de Naciones Unidas. Se llama el Consejo de Seguridad o Asamblea General o cualquiera de las instituciones creadas bajo su sombrero del PNUD, del PMA, la UNESCO. No sirven para nada. Para gastar reales sirve. Para parasitar. Eso sí. Todos esos instrumentos están cooptados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido y de otros países de Europa. Están cooptados. Son agentes de ellos los que son sus representantes en todos lados. Algunos que otros se salvan, pues, pero en general así funcionan. Y obedecen las directrices de sus respectivos estados. No obedecen a la paz mundial o al concierto de naciones o buscan con... No, eso es mentira. Entonces no queda de otra que hacer otras cosas que no sean Naciones Unidas. Puede ser que los BRICS sean el germen de las nuevas Naciones Unidas. Puede ser. Puede ser. En pie de igualdad, con la cooperación y no la intervención, el respeto a la soberanía de todos los involucrados, la búsqueda de los consensos, en fin. Puede ser el germen, puede ser. Vamos a ver qué pasa. Y luego el quinto aspecto que les quería comentar del discurso del presidente Daniel es cuando él habla, dice, nosotros tenemos que sumarnos a la unidad centroamericana, dijo, latinoamericana, caribeña. Dice, somos países pequeños, dice. ¿Verdad? Tenemos que acercarnos para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. De lo contrario, dice Daniel, si no hay acercamiento, si no hay diálogo, si no hay respeto a los acuerdos que se tienen, sencillamente salen perdiendo, más unos que otros. Perdemos todo, pero pierden más unos que otros. Y nosotros no estamos porque pierda nadie, sino porque todos los países centroamericanos, latinoamericanos, caribeños, logremos unificarnos en la lucha por la paz, por la unidad y por el bienestar de nuestro pueblo, acabando con la pobreza. Mira cómo ha evolucionado la situación, sobre todo con el acceso al poder político del criminal, delincuente juzgado y condenado Donald Trump. Mira cómo se han ido recomponiendo los mandatarios de algunos países de América Latina, que antes, por ejemplo, solo abrían la boca para volarnos riata. Y hoy en día ya se dieron cuenta cómo es la cosa. Los Petro, los Lula, los Boric, ya entraron en razón.
Bueno, están entrando en razón. No es que sean nuestros brothers, tampoco queremos eso, pero que nos respeten. Pero ya están entrando en razón. ¿Por qué? Porque se les ha ido encima a los yanquis. Mirarlo a los chilenos que se la dan de pro-yanquis totales y les cayó encima Trump con el arancel sobre el cobre, que el principal productor mundial es Chile. Es un principal producto de exportación. Les cayó. ¿Y Lula? Ahora ya estamos hablando de un lenguaje, estamos hablando de situaciones similares, agresión de los yanquis por todos lados. A nosotros nos tienen agredidos hace rato. Empezaron con Obama. No empezó con Biden ni con Trump, empezó con Obama. ¿No se acuerdan? 2009 creo que fue que nos declaró amenaza. Con Obama, hombre. Que se las da de... Como es negro, dice, entonces yo soy otra cosa, soy demócrata, solo vos sabés. ¿Verdad? Entonces dice Daniel, espera, hombre, si somos chiquitos, busquemos cómo todos salgamos adelante. No, mira que si nos peleamos, todos salimos perdiendo. Unos pierden más que otros, pero no nos peleemos. Y además respetemos los acuerdos, porque recuerden que en Centroamérica, por andar de tontos útiles como el baboso ese que tienen de presidente en Costa Rica, que desgraciadamente tiene el apellido Chávez, que lo tienen contra las cuerdas. Y vas a ver, Chávez va preso, acuérdense de mí, terminando su gobierno, que lo termina en mayo del próximo año, lo van a meter preso, acuérdense de mí. Entonces, tienen ese baboso tonto útil, el otro, el que está en Panamá, ese peor todavía que Chávez. O ya no se diga Bukele. Pobre diablo, se alquila, imagínate vos, se alquila a los yanquis. Él vive lamiéndole las botas, por no decir otra cosa, a los yanquis. Qué vergüenza, qué vergüenza. Guatemala, la puchica. Y es que a Arévalo le tienen... Es igual como le pasa a Trump con el Mossad del Estado sionista, el servicio secreto. Le pasa a Arévalo. Al Arévalo le tienen un tanamaste, una catamal, hermano. Ay, me lo tiraron completo, pero ¿para qué lo voy a contar? Una catamal que le tiene la CIA y otros servicios de inteligencia. Le dijeron, o te enfilado, te reventamos esto. Una catamal. Ahí anda el baboso también. Sí, los yanquis, sí. Imagínate que a un pobre hombre, un chileno de 84 años creo que tiene el pobre hombre, lo torturó Pinochet. Logró salir de Chile en los años 80, logró asilo político en Estados Unidos, ahí vivió todos estos años. No se nacionalizó, él era asilado político y tenía su green card. La tarjeta esa que te sirve para trabajar y para residir y para tener servicio. Entonces el pobre hombre se va con su hija, se va a buscar cómo renovar su green card que se le había vencido. Y lo echan preso de 84 años. Lo montan en un chunche, lo llevan a otra ciudad y después lo montan en un avión y lo mandan a Guatemala. A Guatemala. ¿Quién lo recibió? Arévalo. Otro sirviente de los yanquis. A ese le pagan menos que a Bukele, ¿sí? Porque le tienen en Nacatamal. Mirá, si no haces caso, te saco de Nacatamal. ¿Ya? Y entonces el pobre hombre llega a Guatemala, iba enfermo de toda la situación que vivía, lo tuvieron que internar en un hospital y la familia sin saber nada. A la familia le dicen que se murió. Y de pronto alguien les avisó, no, aquí está en Guatemala, ya fueron a parar, ya están con el pobre hombre ahí en el hospital. Y dice él que él no quiere regresar a Estados Unidos, no va a morir en Estados Unidos. Pues semejante humillación. Bueno, pues, ¿quién se le ofrece a Trump? Mira, andámelos a mí, hombre, te voy a ayudar. Perríbalo. Bukele. Es una vergüenza ajena es la que da. Tener semejante sirviente, ¿verdad? Entonces, y además hay algo importante que dice Daniel. Si no hay diálogo, si no hay respeto
respeto a los acuerdos que se tienen. ¿Por qué? Porque aquí hay acuerdos al nivel del SICA que los han pateado Chávez, Bukele y Arévalo. Acuerdo, rotación, por ejemplo, en los cargos de los instrumentos del SICA, la Secretaría General, la de el SINAPRED centroamericano, y no han respetado. Entonces el SICA está moribundo. Entonces dice Daniel Perjati, hombre, unámonos, hombre, no mira que perdemos todo. Unámonos. ¿Ah? Y respetemos los acuerdos. Eso es lo que, los 5 temas, pues, que me parece a mí relevantes del discurso del presidente Daniel el día sábado. Y luego Rosario nos ha hecho algunos llamados importantes, tanto en sus alocuciones cotidianas como en las declaraciones que ofreció inmediatamente después de concluir el acto, y también en documentos que nos ha entregado a todos. Pues. ¿Qué significaba lo del sábado? Decía Rosario. Hemos puesto las imágenes, ¿verdad? Decía que la celebración del sábado es la victoria de la paz, del trabajo, de los avances contra la pobreza. Creo que esto es importante porque, miren, la gente celebra la victoria del 19 de julio. Sí, es verdad. Es verdad. Pero ¿sabes qué celebra sobre todo la gente? Lo que ahora vivimos. Los avances de ahora, eso es lo que celebra la gente. Si nosotros nos hubiéramos dormido en nuestros laureles, suficiente con que ganamos el 19 de julio del 79, listo y servido. La gente celebra la carretera, la calle, las casas nuevas, el centro de salud, el hospital, la escuela, la universidad gratuita, el poder andar por donde querrás ir sin que te anden jodiendo los contras. O sea, eso es lo que celebra la gente. Y además celebra la posibilidad de que eso va mejor. Y vienen cosas nuevas. Entonces, celebra presente, celebra futuro. Sí, también celebramos pasado. Sí, también honramos a los que han hecho posible esto, que son los héroes y mártires. Y vamos a hablar bastante de eso en la segunda parte. Pero celebra sobre todo lo que vive ahora. Y lo que vive ahora es fruto del trabajo denodado, intenso, sin horario, de todos los días. Y nos dan el ejemplo de ese trabajo intenso, denodado y sin horario. Rosario y Daniel nos lo dan el ejemplo todos los días. No tienen descanso esos dos. Pensando siempre en el hoy y en el mañana. Sin descuidar el que todos entendamos de dónde venimos, nuestra historia, y reivindicar a nuestros héroes. Por ejemplo, fue muy bonito en el acto del sábado cuando aparece la imagen de Carlos Fonseca ahí. Eso fue precioso. ¿Verdad? El jefe de la Revolución Popular Sandinista, por cierto, él decía que... más bien, por cierto, Tomás dijo que había que celebrar la celebración de la fundación del Frente los 23 de julio, hoy es 23 de julio, ¿verdad? Para ubicarlo en la masacre del 59. Carlos Fonseca dice que el Frente se funda en el 62. Pues entonces ahí hay... Eso no importa, se fundó entre el 61 y el 62 y la fecha puede ser el 23 de julio como el 23 de junio, también el natalicio de Carlos. Pues también podría ser. ¿Verdad? Pero además recordemos, el 23 de julio ocurre porque es la manifestación tradicional de los pelones, se le llamaba el León. Yo recuerdo todavía que vi alguna, que era que a los chavalos que entraban al año básico, ahora le dicen propedéutico, el año básico era que era un año común, donde después determinabas que ibas a estudiar, pues, y el año básico podías tener un año básico con tendencia a letras, con tendencia a ciencia. Entonces, los que ingresaban al año básico los peloneaban. Los agarraban los de los otros años y los peloneaban a fuerza, con tijera y con máquina, hermano.
Entonces después había la marcha de los pelones. Pero ese año, en el 59, ese año se convierte en una manifestación política porque la comunidad estudiantil se da cuenta que uno de sus estudiantes, Carlos Fonseca, está desaparecido, que hubo una guerrilla en el norte del país y que está desaparecido. Entonces lo que exigían los chavalos era que apareciera Carlos Fonseca. Y ahí es cuando la guardia abre fuego y mata a 4 chavalos. Hoy hay actos en todos los centros estudiantiles y universidades del país para recordar la masacre del 23 de junio. Perdón, 23 de julio en León. Pero bueno, regreso a lo que nos decía Rosario. Pues. ¿Verdad? Hay una frase que ella vive repitiendo y es importante. O sea, que dice el progreso que merecemos, la vida que merecemos. Porque a veces nosotros mismos nos discriminamos. Bueno, es que, vos sabes, por lo que uno puede. No. Él dice, un pueblo que merece lo mejor. O sea, sí, nos merecemos lo mejor. Lo merecemos porque somos seres humanos, porque no andamos fregando a nadie más que, ¿verdad? A los que son delincuentes. Nosotros no fregamos a nadie. Ni a los hondureños, ni a nadie fregamos, ni a los gringos. Vivimos nuestra vida y tratamos de salir adelante. Nos merecemos vivir bien. Y entonces decía Rosario, el lunes, gloria a nuestros héroes. Todo lo que somos, todo lo que vibramos, todo lo que sentimos, lo debemos a tantos héroes que riegan, que abonan la patria nicaragüense. Los jóvenes de esos tiempos que nos legaron con su heroísmo combatiente el deber de cantar, de vivir plenamente y de ser absolutamente consecuentes con la historia y la memoria de este pueblo. Los héroes en un primer plano, porque para nosotros siempre los 19 de julio, los que vivimos en la época de la dictadura somocista, los 19 de julio son una mezcla, como dice algo que le voy a leer después, de dolor y de victoria. Es una mezcla de la gente que cayó, como Carlos Fonseca. Carlos Fonseca parió el 19 de julio también, como Silvio Mayorga, como Germán Pomares, como Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, como todos los héroes de Pancasán, como Julio Buitrago, como Leonel Rugama, como Luis Amanda Espinosa, como Arlenciú. Parieron el 19 de julio, hermano. Sí, no se nos olviden estas cosas. Y de ser, dice Rosario, de ser absolutamente consecuentes con la historia y la memoria de este pueblo. Entonces dice después, Rosario, porque es que esto es verdad, hombre. Dice, hemos reasumido con más propiedad, convicción y conciencia todos nuestros caminos de lealtad y amor patrio, para continuar caminando en trabajo, seguridad y rutas de prosperidad, construyendo el porvenir. Ratifica lo de la vigilancia. Entonces dice, tiene frase bonita, Rosario aquí dice, por ahí dice, algunos de aquellos sobrados y metiches podrán queriendo acechar, pero aquí estamos vigilantes siempre. Y esa es una misión de servicio a la patria que no podemos perder de vista. Construimos, vigilamos. Defendemos, vigilamos. Avanzamos contra la pobreza, vigilamos. Vigilantes siempre, construyendo siempre. Combatientes del amor, de la paz, de la esperanza siempre. Debemos estar pendientes siempre. Vigilantes siempre. Cuidadosos y cautelosos siempre, para que en la unidad de todos sigamos derrotando cualquier intento de desviarnos de estos caminos de vencimiento, para que la insultante e insolente pobreza, el último valladar del imperialismo en Nicaragua es la pobreza, impuesta quede atrás.
y esto también creo que es relevante, que decía Rosario, avanzamos en consolidación de esa nuestra gloriosa militancia sandinista que nos lleva de combate en combate, airosos y vencedores siempre, realizando los mejores empeños y esfuerzos para que crezca ese orgullo que sentimos en cada nicaragüense por todas las transformaciones que venimos realizando para el bienestar de las familias y comunidades. Debemos trabajar para que la alegría y el orgullo de una Nicaragua que cree y crea sea la constante en nuestra misión revolucionaria y evolucionaria de amar a Nicaragua. La alegría y el orgullo de respetar a cada nicaragüense, de vivir la fraternidad sandinista desde la profunda e inamovible admiración y respeto a nuestros grandes héroes, próceres, combatientes del amor y la esperanza, héroes de lucha inclaudicable y de todos los triunfos, inspiradores de nuestras grandes batallas de dignidad y soberanía nacionales. Y entonces, les voy a cerrar con esto de Rosario. Debemos trabajar incansablemente, continuar trabajando incansablemente para que la luz, la vida y las verdades verdaderas nos sigan motivando y movilizando a todos para seguir cumpliendo, para luchar, luchar, luchar y vencer, vencer, vencer. O sea, hermano, ya el 19 pasó a otra cosa, hermano. Que el hospital de Ocotal, que el hospital de León, que el puente allá de Mulucucú, que el crecimiento de la universidad en el campo, que el montón de chavalos que van a salir graduados ahora de todas las universidades públicas, que tantas cosas que se hacen diario, hermano, diario. Seguir trabajando, trabajando y trabajando. Y tenemos ejemplos. ¿O han visto de vacaciones ustedes a Rosario y Daniel? ¿Ah? Todo el día, todos los días, dirigiendo, pendientes y acercando y cerca de todo el mundo. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de héroes y de mártires. Vamos a contar cosas que estoy seguro la mayoría de nosotros no conoce. Son las 7:18. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos pendientes con Omar Lizano, que nos ha pasado bastantes datos de unos compañeros caídos en el Coyolar y de otros compañeros. Estamos pendientes, sí, Omar. Ahorita vamos con otras dos cosas que las teníamos pendientes también hace tiempo, entonces vamos evacuando poco a poco. Ahí queremos más cosas. Es que aquí hay tantas cosas que contar, ¿verdad? Cómo quisiera yo que el chavalero conociera estas cosas, pues. Que los adultos se los trasladáramos, que lo supiéramos hacer. Quiero empezar esta parte dedicada a nuestros héroes y mártires con un testimonio sobre un compañero que era pintor y escultor. Y me ha sorprendido que no haya sido adecuadamente reivindicado por los pintores y escultores del país, los artistas, ¿no? Solo me acordé de... Bueno,
Se trata del compañero Holmer Rafael Madrigal Fonseca. Cuando vi todos los relatos de ellos, solo me acordé de Vilma de la Rocha, que en paz descanse, cumplió ahorita su aniversario de fallecida. Vilma, yo le hubiera preguntado a Vilma sobre Holmer y ella me hubiera contado todo. Vilma de la Rocha, una extraordinaria compañera. Entonces, los compañeros Víctor Manuel Madrigal Sánchez y el compañero Francisco Madrigal Fonseca nos suministraron algunos datos de Holmer. ¿Quién era Holmer? ¿Vos sabías quién era Holmer Madrigal? Pintor y escultor, hizo exposiciones antes del triunfo y se hicieron exhibiciones póstumas de su obra. O sea, no estamos hablando de alguien que no había destacado, no, era un artista destacado. Nació en Managua el 24 de diciembre de 1949, hijo de Alba Fonseca Torre y de Fermín Madrigal Correa. Fue compañero en la secundaria del comandante Camilo Ortega. Esto es importante porque esa amistad que inició en el colegio perduró. Y el chaval Holmer, empezó a pintar a los 14 años. Ya después aprendió la técnica, etcétera, con Roger Pérez de la Rocha, con grandes, con Leonzo Sáenz, con grandes de la pintura y de la escultura de Nicaragua. Pues. Incluso ahí tenemos un recorte de periódico, de exposición que él hacía, donde está la foto de él nada más. Eso es una exposición de su obra y de su compañera, que era la pintora Julia Aguirre. Con quien tuvo una niña, Alenka Singrud Madrigal Aguirre, que ahora es abogada y notaria. Entonces hicieron esa exposición, era celebrada en Managua el 31 de enero y el 1 de febrero. Entonces a los 14 años él empezó a pintar miniaturas, se especializó en miniatura. ¿Por qué les estoy contando todo esto, hombre? Porque él se involucra en la lucha antisomocista, se fue a vivir a Granada, se casó con Ayuli y buscó a Camilo, que estaba a cargo del frente en Granada. Y él, digamos, su vida orgánica la llevaba en Masaya. Es de los que participó en las primeras tomas de iglesia que hay en Masaya, que son en el 77, en la San Jerónimo y en la parroquia Masaya. Así le decían. Ahí participó Holmer Madrigal. Entonces, como era un hombre reconocido, que ya te digo, un artista que tenía su pedigrí, digamos, pues, en la vida artística del país en los años 70. Entonces la guardia lo tenía sembrado, lo vigilaba. Entonces, Holmer ayudaba con sus dibujos de barricadas, dibujos de distintos, y colaboraba con publicaciones del Frente, a través de Camilo, y a través de su hermano, de Francisco, que trabajaba que tenía una imprenta. Entonces, digamos, el que conocía, en lo que andaba metido Holmer, era su hermano. Su compañera Julia Aguirre, la pintora, no sabía en qué andaba metido Holmer, pero sí lo sabía su hermano. Era simpatizante del grupo Grada, donde estuvo Rosario, Leoncio, Efraín Medina, Robert de la Rocha, por supuesto, ¿no? Entonces, allí en Masaya, por ejemplo, se reunía con Armengol Ortiz, un héroe de la revolución, que fue el jefe de la insurrección en Monimbo y lo mata la guardia. Maestro, por cierto. ¿Verdad? Entonces, Holmer incluso se metió a ayudar a hacer bombas de contacto, pues cuando la insurrección de Monimbo, allá andaba Holmer. Y ayudaba a los chavalos a hacer las bombas de contacto. Pero bueno, se traslada, él estaba viviendo en Granada con su esposa, con su niña. Incluso su hermano, pues, que uno de los que nos suministra los datos, Francisco,
le prestaba su Volkswagen, un Volkswagen blanco que él tenía para que anduviera haciendo las gestiones que Camilo le encomendaba. Entonces, estando en Granada, un día tanto llega los paramilitares y la guardia a su casa, el 6 de septiembre de 1978, poco antes de la insurrección de septiembre, días antes. Los paramilitares estaban jefiados, ¿verdad? Que se me hizo el nombre, hombre. Por ahí lo tenía. Bueno, incluso algunos dicen que estaban Moralitos ahí. El asesino de David Tejada. Algunos dicen que ahí estaba Moralito. Entonces había un escuadrón paramilitar en Granada. Se les conocía como la mano blanca, la mano negra, pues. Que había varios paramilitares, estaba AMROX también, ¿verdad? Que estaban dispersos en todo el país, que eran grupos que dirigían, que encabezaban dirigentes somocistas, que no eran guardias, que no eran de la seguridad, pero eran somocistas, les autorizaban armas y les autorizaban a perseguir a quien consideraban subversivos, secuestrar, perseguir, torturar y matar, y no pasaba nada. Así actuaba la dictadura. ¿Verdad? El caso es entonces que, ya aquí tengo el nombre, el que dirigía a los paramilitares que llegan a la casa de Holmer Madrigal era alguien de apellido de la Rocha, que no es Robert de la Rocha, obviamente, ¿verdad? Era abogado el tipo de ahí de Granada. Y ya con otros paramilitares, con otros asesinos y la guardia. Llegan a la casa, no encuentran a Holmer, estaba Julia, estaba la niña, pero no estaba Holmer. Entonces arrasan con la casa, la destruyen. Lo que encontraron a su casa lo destruyeron y después se fueron. Y dejaron, menos mal que dejaron en paz a la Yuli y a la niña, pues. A Alenka Singrud. Entonces, no se sabe cómo, pero a Holmer lo detienen, lo capturan, lo secuestran. No se saben los detalles de cómo fue. La cosa es que su cuerpo aparece torturado en el camino a los Ahogales, entre Catarina y los Ahogales, o en el empalme de Catarina, ponerle. Ahí aparece el cuerpo. Un periodista famoso de la época, que fue el primer alcalde, era el coordinador de la Junta de Gobierno de Masaya, en plena insurrección nos nombran a Roberto González, el coordinador, periodista muy combativo, trabajaba en Radio Sandino, murió repentinamente de un infarto. Un día de esto fue el aniversario de Roberto, el 20 de julio del 83. Tenía solo 53 años. Bueno, entonces Roberto llega a la casa de la madre de Holmer y les cuenta que encontró a Holmer, el cuerpo de Holmer, y vivo. Tenía un balazo en la cabeza y estaba vivo. Murió a los minutos, pues. Y estaba evidentemente torturado, con las manos atadas hacia atrás. Le habían puesto una pañoleta del frente en el cuello. Ya vamos a hablar de las pañoletas más tarde. Y ahí tirado. Un poquito antes de la insurrección de septiembre. Así asesinaron al artista Holmer Rafael Madrigal Fonseca. Sus obras fueron expuestas en el Centro Popular de Cultura Fernando Gordillo de Granada en 1980 y también fueron parte de otra exposición de dibujos de héroes y mártires. Ahí también incluyeron los de Holmer en el 80. La prensa publicó su muerte. Fue parte de un informe de derechos humanos de aquella comisión que había de Copales, que le decíamos nosotros, Esteban González, que era del Social Cristiano. Y su hermano se encargó de imprimir los 100 volúmenes de ese informe para que se supiera el asesinato de Holmer. ¿Verdad? Bueno, otro héroe.
dice Hans Palacio, fue torturado y ejecutado por la temible Oficina de Seguridad de Granada, que lo abandonó moribundo en el empalme de Santa Catarina. Y uno de los ejecutores fue el terrible Moralitos, dice Hans Palacio Aguirre. Honor y gloria, Holmer Madrigal Fonseca, artista de la revolución, combatiente del pueblo de Nicaragua. Y muchas gracias a su hermano Francisco Madrigal Fonseca y al compañero Víctor Manuel Madrigal Sánchez, supongo que sobrino de Holmer, por los aportes en sus datos biográficos. Y saludos también a su hija, Lenka Singrud Madrigal Aguirre, hija también de la pintora Julie Aguirre. Son las 7:33. Les voy a hablar ahora de algo. Miren, el Frente Sandinista ha hecho un esfuerzo importante en ir ubicando los nombres de nuestros héroes y mártires, las fechas y las básicas circunstancias en que murieron. Pero obviamente ha sido insuficiente, pues, o sea, son tantos, hermano. Y a veces también nosotros fallamos en la recopilación de los datos. La verdad, nosotros fallamos. Por ejemplo, en la efeméride de la semana pasada, aparece en el 17 de julio, solo aparece este dato. Masacre de la comunidad del Colorado, Pueblo Nuevo, ¿verdad? Fueron asesinados más de 30 compañeros. Y a mí me llamó la atención. Entonces, espérate. Tengo una amiga, una gran compañera, revolucionaria de muchos años, que es de Pueblo Nuevo. Entonces, fíjate, fulana, que hacía esa, ¿me podés ayudar? Sí, espérate, sí, hombre. Yo me acuerdo de eso. Dice. Y ella se puso en contacto con compañeros de Pueblo Nuevo. Y además no con compañeros que tienen conocimiento de causa. Con Luisa del Carmen Iría Oliva, que es la secretaria política del Colorado. Pero el Colorado, ahí vamos, un ratito ponemos los mapas, el Colorado no es que sea, que quede a la orilla del casco urbano, no, hermano, eso es montaña adentro. Difícil la comunicación, a veces hay señal, a veces no hay señal, incluso se va la energía eléctrica, se va con frecuencia. Montaña adentro. Entonces la compañera, ahí está Luisa del Carmen Iría Oliva y el compañero político Justo Pastor Acevedo. Y también con una compañera que es sobreviviente, digamos. Ya tiene más de 80 años. Rita Élida Olivas Castellón. Entonces, gracias a todos estos compañeros, tenemos el relato completo y los nombres de los héroes y mártires de la masacre del Colorado. Y es una masacre, mira, hermano, yo creo que es única en el país. Jamás había escuchado de esta masacre. Los detalles son escalofriantes y se la vamos a ir leyendo. Yo quisiera, repito, cómo quisiera yo que los chavalos y las chavalas conocieran esta historia. Fue el propio 17 de julio. Fíjense, miren lo que cómo son los antecedentes de esto. Montaña adentro. Tal vez ponemos el primer mapa, por favor, para que nos ubiquemos. ¿Dónde es esto? Miren, ahí está. En el círculo azul está el Colorado. Eso que está un poquito un verde claro, ese es el territorio municipal, el ámbito municipal de Pueblo Nuevo. Allá abajo, una flecha roja, San Juan de Limay. Más abajo, a la derecha, está Estelí. Arriba, a la derecha, está Condega y está Pueblo Nuevo. Para que se ubiquen, ahí está el Colorado. ¿Verdad? Y ahí aparecen las comunidades, ¿ves? Ahí, correcto. Ahí aparecen las otras comunidades que vamos a irlas mencionando, el Zapote, la Fraternidad, el Empalme Santa Pancha, San Juan de la Tronquera, la Laguna. Todo eso lo vamos a ir mencionando y la Puerta del Colorado. Ahí ocurrió lo que les vamos a contar. Es importante que nos ubiquemos. Allá abajo, recuerden, en el anterior está Estelí. Entonces, más o menos, ¿cuánto habrá de distancia de Estelí al Colorado? Quizás unos 30 kilómetros. Y fíjense también, ahí está La Sirena.
el empalme, la Sirena. Ahora con Daniel ya tenemos la carretera, ¿verdad? Desde la Sirena a San Juan de Limay la estamos terminando, pues, hasta San Juan de Limay, que es un hecho histórico. Y la otra carretera entre San Juan de Limay y Pueblo Nuevo, otro hecho histórico, ahí va avanzando. O sea, lo que hoy vemos en esa zona no tiene nada que ver con lo que había hace 46 años, nada que ver. ¿Verdad? Esto es importante que nos ubiquemos. Entonces, en Estelí, el día anterior, el 16 de julio, es la liberación de Estelí. El Zorro y toda la fuerza guerrillera del pueblo de Nicaragua expulsan al último guardia. Entonces, esos guardias, más o menos 700 guardias, logran romper el cerco de la guerrilla. O sea, después que toman el comando, pero ellos van con sus armas, ¿verdad? Y van matando al que encuentran. Y logran romper el cerco, se van a la Sirena y por vereda van en esas comunidades, probablemente duermen, pongamos el otro por favor, probablemente duermen en el empalme de Santa Pancha y ahí siguen. Su rumbo es Honduras y llegan hasta el Colorado. Alrededor de 700 guardias. Ya. Entonces, fíjense, llegan a la zona, ahí está, por ahí está el Zapote, ¿verdad? A todas esas comunidades, o sea, van desde el empalme de Santa Pancha, van su rumbo norte, pasan por Santa Pancha, para la Fraternidad, el Zapote, el Colorado, pasan por el Consuelo también. ¿Estamos claros? En ese mapa, los que nos están viendo, lástima que nos está viendo, pues ni modo. Pues, lo pueden ver en YouTube después. Bueno, entonces fíjense, van los guardias malditos estos, buscando Honduras, van muertos de hambre porque han pasado encerrados en el cuartel un montón de días, asediados por el pueblo de Nicaragua y el ejército guerrillero del Frente Sandinista. Y hay una característica, los malditos llevan, muchos de ellos, pañuelos rojinegros al cuello, que probablemente se los arrebataron a sandinistas que ellos iban matando. Los sacaban, seguramente se los quitaban a los cadáveres y se los ponían ellos. Esto es muy importante, esto que les estoy mencionando. Entonces dice, hay un testimonio recabado pocos días después de la masacre, o sea, no pocos días, pocos meses después de la masacre, escrito por los compañeros del Colorado. No es Cerro Colorado es allá en Matiguá. Este es el Colorado, que es diferente. Un día muy especial para el pueblo nicaragüense, día donde el último marine de Nicaragua, obedeciendo órdenes de su padre, el imperialismo yanqui, temblando de miedo por la embestida de un pueblo enardecido, deja su guarida de chacal, dejando a sus cachorros sin dirección y a la deriva. Ese día debería haber sido de fiesta para todos, mas no fue así. Para los habitantes del Colorado, pequeño caserío de hombres y mujeres humildes, trabajadores, con ansias de paz y libertad, ese día se volvió negro, tiñéndose de rojo con la sangre de muchos compañeros. Oigan bien, ¿cuál es el delito de todos ellos? Excepto uno de los asesinados, excepto uno, todos los demás, ¿cuál era su delito? Vivían ahí. Y se los toparon los guardias. No, nada más. No están metidos. Incluso hay uno que era colaborador de la guardia. Pariente de un guardia. Pero, o sea, estaban en su parcela, estaban en una hacienda donde trabajaban, estaban en su rancho. Eso era todo. Y pasaron los guardias. Su delito fue en toparse con los guardias. Que van, repito, ardidos, rabiosos porque han sido derrotados. ¿Verdad? Y hambrientos de hambre real y hambrientos de sangre, de venganza. ¿Verdad? Entre las 8 y las 9 de la mañana, volvemos a poner el de las comunidades, por favor, llegaron a El Zapote. O sea, pasan por la Sirena, probablemente duermen en Santa Pancha, que ahí nomasito está, y llegan al Zapote, ¿verdad? Lugar de apenas 5 casas tenía en esa época. Entraron a la casa
de Justo Pastor Irías Toruño, en donde estaban reunidos él, sus hijos y sus sobrinos. Estaban comentando porque ya Somoza se había ido. Llegan los guardias con los pañuelos rojinegros y les dicen: compita, oigan, vamos a liberar Paracahuina. Es el único territorio que nos queda por liberar. Vamos, compita. Ellos ya llevaban ahí secuestrados a un montón de gente. Les vamos a leer los nombres a los que iban secuestrados. A Zoraida Pérez Castellón, maestra jubilada, que se dedicaba a comerciar cosméticos y era horneadora, o sea, rosquillas, pan. Ella era de la comunidad San Antonio de Comayagua. Ahí está también esa comunidad, está hacia el sur. Por allá está Comayagua y por ahí está, allá está Comayagua. Antes, debajo de donde dice municipio Estelí, ahí está Comayagua. Entonces, hay un Comayagua en Honduras. No, estamos hablando de Comayagua en el departamento de Estelí. Iba también secuestrado Zacarías Montalbán, de Colorado mismo, y trabajador de Santa Pancha. Concepción Rodríguez, de Santa Pancha. Juan José Reyes, del Regadío, y trabajador de Arturo Mantilla, en la Fraternidad, otra comunidad. Virgilio Tinoco y su nieto de 10 años, Miguel Ángel Castellón, hijo de Jaide Castellón, los dos de Santa Pancha. Reinero Cruz, también de Santa Pancha y hijo de Mariana Cruz. Francisco Cruz Olivas, trabajador de Arturo Mantilla en la Fraternidad, hijo de Petrona Cruz y José Olivas Iría. Horacio Olivas, de la Laguna de Jocotillo, ahí está también la laguna, allá abajo, a la izquierda de San Juan de la Tronquera. De la Laguna, que se me hizo, de Jocotillo, hijo de Sara Olivas, quien era hija de Pío Irías, padre de Secundino González. Antonio Olivas Iría, productor de la Comunidad del Consuelo. Y Denis Guevara Iría, hijo de Vicente Guevara, de Paso Redondo. Paso Redondo ya es en Limay, ¿sí? En el lado de Limay es Paso Redondo, no está ahí en el mapa. Del Zapote se llevaron a Justo Pastor Iría y sus hijos, Francisco Iría, Arnoldo Iría y el hijo de Arnoldo, Óscar Irías Tinoco. Y también a un sobrino de Justo Pastor, Félix Pedro Irías Oliva. En la bajada de la Cuesta del Zapote se encontraron los guardias a Juan Sevilla, de la comunidad Tierra Blanca. El pobre hombre andaba buscando un torete que se le había perdido. Entonces el hombre, creyendo que son compas, que son sandinistas, se les acerca y le dice: no me han visto un torete por ahí. Él iba para la casa de Modesta Dávila, buscando su torete. Pero cuando el pobre hombre les pregunta a los guardias, lo agarran y lo secuestran. ¿Ah? Llegando al Aradón, otro sitio conocido allá en el Colorado, a la par del Aradón estaba el compañero Eliseo Celedón, estaba limpiando su maíz. Si estábamos hablando en julio. Cuéntanos que se salvaron, que la compañera Zoraida, que es la que llevan, que es la maestra jubilada, ¿verdad? Que ella va creída de que va con compa. Pañuelos rojinegros, le hablan de compita, vamos a liberar, que no sé cuánto. Va creída que va con compa del frente de la guerrilla. Entonces les dice Zoraida: ese también es compita, refiriéndose a Eliseo. Entonces lo llaman, que está aporreando su maíz, y se lo llevan. Llegaron a La Máquina, que era una hacienda de los Castillos. En ese momento es el mediodía, 11:30, 12. Entonces llegan a la hacienda de los Castillos, que se llama La Máquina, y ahí estaban los trabajadores reunidos esperando que les dieran el almuerzo. Lo típico en una finca. Ángela Tinoco, la esposa de Arnoldo Iría, dijo que momentos después de pasar la guardia llevándose a los compañeros, ellos dicen que son compas. Este es testimonio de Ángela. Llevan pañuelos rojinegros, pero a mí me parece que no son, sospecha ella. Oigan, ¿por qué sabe ella que no son compañeros? Oigan, ¿por qué?
Los compas son respetuosos y esos no lo son. Se comieron todo sin pedir. Solo agarraron comida como locos. Se llevaron las botas de Arnoldo. Son guardias. Ella concluye que por ese comportamiento son guardias. Lo mismo dijo Laura Macías Torres, que era cocinera de esa hacienda, de la hacienda La Máquina de los Castillos. Dice Laura Macías: yo sospeché desde que vi la forma de actuar, sus modales, su imperiosa mala cara. Metían las manos en la comida. Se comían todo como perros hambrientos. Me estrujaron, dándome aventones. ¿Cómo podía hacer una seña a los muchachos si estábamos rodeados? Ella ya sabía que eran guardias, pero no le podía avisar a los demás. Cuidado que son guardias. No le podía, porque estaba rodeada. Otro testimonio de Félix Pedro Iría, días después de la masacre. Solo estando en la máquina me di cuenta quiénes eran. Y oigan, ¿por qué se da cuenta este compañero que son guardias? Cuando vi a un guardia sentado frente a mí, este tenía una cicatriz en la cara. Entonces recordé que día antes de la ofensiva final anduve en Estelí y en una cantina el guardia estaba discutiendo con un civil y el civil le pegó una herida en la cara con la navaja. Era el mismo guardia al que había herido. Yo me asusté al reconocerlo y el muy maldito se sonrió y meneó la cabeza de arriba abajo, como queriendo decir: ya sabes quién soy, ¿verdad? Tuve miedo, dice Félix Pedro Iría, pero ¿cómo podía decirle a los demás? Perdón. Usando el mismo cuento de compita, de que somos compitas, y de que van a liberar Palacagüina, echan por delante, se llevan a los trabajadores de los castillos, ni siquiera los dejan comer. ¿A quiénes se llevaron? A los hermanos Juan Alberto y Julio Olivas Torres, del Regadío. A José Alejandro Torres González, del Regadío. A Gabriel Olivas Castellón, hijo de Valentín Olivas y de Evangelista Castellón, trabajador y colono de la comunidad del Colorado. A todo eso se los llevan. Entre la máquina y el bordo de la gallina, en el bordo de la gallina es donde está el monumento ahora, ya se lo vamos a poner, por cierto, en un ratito. Entonces, entre la máquina y el bordo de la gallina, así se le llamaba ese sitio, encontraron a Julio Ortiz Herrera, a Santos Monzón y a sus respectivas compañeras de vida. Venían, poner el primero, por favor, pongan cuidado donde venían. Estos dos, los cuatro ellos, la pareja, las dos parejas, venían de la Sabana. No está ahí la Sabana. No, la Sabana queda, digamos, allá está la finca no sé cuánto, hacia la izquierda queda la Sabana. Pero no queda muy lejos, pues, la Sabana, que es un municipio de Madrid. Pero estamos hablando que iban a pie, ida y vuelta. Nada de caballo, a pie. Vereda y montaña, cruzando río, riachuelo y demás. Entonces van Julio Ortiz Herrera, Santos Monzón y sus respectivas compañeras. Venían de la Sabana, andaban buscando cómo ganarse unos centavos, comprando y revendiendo. Iban rumbo a Estelí a pie. También encuentran ahí entre la máquina y el monumento, entre la hacienda y el bordo de la gallina, a Santos Pérez y a su hijo Félix Pedro Pérez. Estos vendían jabón y otros artículos, de así se ganaban la vida. Y andaban de comunidad en comunidad, vendiendo y comprando. Pues. No estamos hablando de gente de real, van a pie, hermano, no lo saca cuentas, pues. Ni siquiera un caballo tenían. ¿Ah? Los dos ellos eran del San Juan de la Tronquera. También ahí lo vieron ya. También se encuentran a Martín Morán, este es del Llano número 2. Y a un cipote de 16 años que se llama Francisco Gómez Acevedo, hijo de Jesús Gómez y de Lucinda Acevedo, de la Puerta del Colorado. Francisco iba acompañando a Martín y el objetivo era comprar cuajada para ir a revenderla después. También se encuentran
a Cristino Díaz Blandón, trabajador de Migdio Rugama. Pero a este no se sabe dónde lo agarraron. Y ahora viene el relato del espanto que vivieron estos compañeros. En la quebrada Los Bálsamos comenzó el calvario de todos los compañeros, tanto para los que murieron como para los que se corrieron. Fue ahí cuando Félix Pedro Irías le dijo a su tío Justo Pastor Irías: son guardias, tío Justo. Y el tío le responde: Santa María. Y un guardia los oyó y le dice: ¿qué María de los sandinistas, viejo hijueputa? ¡Pasá! Le jala la camisa rabioso. Frente a la quebrada los ponen en fila, todos los que llevaban, que estamos hablando que eran como 50 los que llevaban secuestrados. Y les dicen que van a practicar tiro al blanco. A los primeros que sacan de la fila son a la maestra jubilada Zoraida y a Antonio Olivas. Ellos se resisten. Y entonces, a verga limpia, me disculpan la frase, los pasan. Y después de ellos dos, comienzan a sacar de dos en dos de la fila. Solo se oían los tiros. Y los guardias regresaban diciendo: no pegan. Le tocó el turno a Gabriel Oliva, cuenta él mismo, Gabriel Oliva. Y entonces le dice: a usted le daremos con una Browning. Me dijeron, por ser grande. Y yo me fui tranquilo. Mis compañeros también estaban tranquilos, los que pude ver al salir. 29 compañeros fueron vilmente asesinados. 29. Levantándose 4 de entre los muertos para contar la historia y dar gracias a Dios por nacer de nuevo. Todos los cuerpos quedaron dentro del monte, tapada su sangre con ramas para ocultarlos de los que fallaban. Solamente Francisco Irías y Cristino Díaz quedaron en plena carretera. 7 cuerpos quedaron en la quebrada, el resto más arriba regados y escondidos. 20 quedaron aquí en el bordo de la Gallina, donde hoy está el monumento. Se escaparon los compañeros Arnoldo Irías y su hijo Oscar Irías, Félix Pedro Irías y Santos Pérez, quienes fueron rafagueados, resultando solo Santos con una herida. Los guardias iban y venían disfrutando su hazaña. Muchos de ellos regresaron a la hacienda, a la máquina. El resto se fue, llevándose con ellos a Justo Irías, a Virgilio Tinoco y a su nieto Miguel Ángel y Eliseo Celedón. Eliseo se les escapó en la trepada rumbo a Llano 2, bajo las risas de burla de los guardias. Entre los guardias están identificados 2. Estaban Arcadio Rodríguez y Joaquín Benavide. Llegaron a la Puerta del Colorado, otra comunidad. Entraron a la casa de Medarda Acevedo y encontraron a Isabel Acevedo, guerrillero que andaba de pase desde la noche anterior. Le dijeron: vamos, compita, porque el guardia lo reconoció, sabía quién era, el tal Arcadio. Entonces Isabel les dice: estoy cansado, vine anoche del Sauce, estoy de permiso. Entonces lo agarra aquel Arcadio, se lo lleva a la fuerza, porque sabía quién era. Llegan al llano número 1. Recuerden, ya dejaron un montón de muertos en el bordo. Y ahí encuentran a Jesús Espinosa, que era yerno de Arcadio, telegrafista, y se lo llevan. No se sabe exactamente dónde encontraron a los hermanos Horacio Hurtado García, hijo de Julián Hurtado y María García, a los hermanos Guadalupe y Luis García Canales, hijos de María García y Teodoro Canales, los 3 de la comunidad Cerro Grande en Pueblo Nuevo. Esos 7 compañeros fueron asesinados el mismo día en el lugar conocido como la Puerta Negra, San Francisco. Gabriel Oliva, que tiene 7 balazos en su cuerpo,
En su relato contó 8 días después de la masacre. Oigan este testimonio. Gabriel Olivas. Yo no sé qué nos pasó. No sospechamos nada. Confiamos que eran compas. Yo me di cuenta hasta el último momento. Cuando al abrir la puerta para pasar, oí que alguien decía, no me maten. Como en relámpago, miré a Julio Olivas con los brazos en el pecho y lleno de sangre. Entonces comprendí. Quise voltear a ver y en ese momento sentí un empujón y un ruido. Balazo. Caí, pero yo olía y respiraba. Quise voltear a ver y en ese momento, caía, pero olía y respiraba. Un guardia me volteó la cara con el calibre del fusil y dijo, está vivo. Y de nuevo me disparó. No sentía dolor, solo calor y seguía oyendo voces. Estoy vivo, pensé, y procuré no respirar. Eché sangre por la boca. El guardia creyó que estaba muerto y creo que se fue. Me levanté, 7 balazos a tuto, y caminé sin saber para dónde iba. Solo caminé. Cuando estaba trepando el bordo de la gallina, supe para dónde iba. Iba a la casa de mis padres. Unos hombres salieron y hablaron algo, pero no oí. Solo recuerdo que grité, no me maten. Los hombres eran mis hermanos, Manuel y Pancho, mi primo Martín y 3 compañeros más, Narciso y Jesús Espinosa, y Yico, hijo de la Mariana. Los 7 muchachos estaban mal armados, pero decididos a hacer frente a los 700 chacales. Bajaron el bordo y se emboscaron. Si no ha sido por Jesús Gómez que les dijo, son muchos para ustedes y en la hacienda hay más, estos compañeros hubieran aumentado el número de mártires. Laura María Torres relató que ella pasó haciendo comida para las bestias sin saber, fíjense bien, ella le cocinó a la bestia, no sabía que ya sus familiares estaban muertos. Y cuenta esto, Laura María, dice que la guardia llevaba a una niña muy enferma, con fiebre y tos. Incluso que ella le cocinó tisana a la niña. Pasó la noche con fiebre y tos, pero al día siguiente la niña no amaneció. No se sabe dónde la enterraron o si se la comieron. Laura, junto a las compañeras de Santo Monzón y Julio Ortiz, fueron a buscar a sus familiares y compañeros y encontraron sus cuerpos en la quebrada entre los primeros 7 cadáveres. Más tarde, como a las 6 de la tarde, en Santa Pancha fue asesinado Jesús Espinosa, uno de los 6 valientes que estaba dispuesto a morir haciendo frente a la guardia. Este es el relato abreviado de lo que se dio en esta comunidad aquel 17 de julio, día en que muchos compañeros y compañeras quedaron marcados para siempre, porque de sus mentes y del corazón no se les borra todo el horror y dolor sufridos. Solo el que lo vivió y lo sintió lo sabe. Ni aun él mismo puede describir lo vivido. Cada uno de aquellos compañeros cuenta lo que sufrió y hoy ruegan a Dios que esto no se repita. Dios es misericordioso. Ejemplo vivo es Gabriel Olivas, que con 7 balazos vive para dar gloria a Dios y honrar a Dios. Algunos compañeros dicen tener pesadillas cuando recuerdan aquella masacre. Como una horrenda visión, ven a sus amigos, sus hermanos, compañeros todos, torturados, que algunos fueron torturados estando vivos y otros después de muertos. Solo hay que imaginarse por un momento el dolor con mezcla de miedo e impotencia de todos aquellos compañeros que dieron terraje, que enterraron 3 días después a sus amigos. Ver lo que les habían hecho
y en el estado que estaban en esos momentos. Yo los invito a que nos imaginemos ese día. Patria libre o morir. El Colorado, y oigan esta frase que me fascina, a 46 años de dolor y de victoria. Los nombres de los 27 mártires son Isabel Acevedo Cruz, Juan Alberto Olivas, Francisco Cruz Olivas, Reinerio Cruz, Cristino Díaz Blandón, Francisco Díaz, Jesús Espinosa, Jesús García Canales, Guadalupe García Canales, Luis García Canales, Horacio García Hurtado, Francisco Gómez Acevedo, que solo tenía 16 años, Denis Guevara Irías, Francisco Irías, Zacarías Montalbán, Santos Monzón, Julio Monzón, Horacio Olivas, Julio Olivas Torres, Antonio Olivas Irías, Justo Pastor Irías Toruño, Félix Pedro Pérez, Zoraida Pérez Castellón, Juan Reyes Olivas, Concepción Rodríguez, Juan Simón Sevilla y Virgilio Tinoco. Los 27 mártires de la masacre El Colorado, 17 de julio de 1979. Ese es el monumento construido ahí en el sitio, lo que le llamaban el Bordo de la Gallina, y ahora se llama el monumento, el sitio. Pero miren, está deteriorado. Ojalá que la alcaldía de Pueblo Nuevo le haga, por lo menos lo remoce, ¿no? Si no, hacer algo mejor todavía, recordando esa masacre de campesinos y de obreros agrícolas. Ojalá que la alcaldía pueda hacerlo, pues. El Frente Sandinista allá en Pueblo Nuevo. Es una atrocidad lo que ocurrió. Su único pecado es que te encontraron en el camino con los guardias. Excepto uno, el compañero que andaba de pase desde el Sauce. Que el Sauce queda relativamente cerca, pues. Digo, es un decir, ¿verdad? Kilómetros y kilómetros caminando. Impresionante, impresionante. Son las 8:05. Solo quiero cerrar con esto porque no puedo dejarlo para otro día, lo tengo que decir hoy. Tirsa Sáenz tiene una documentación de los años 70 histórica y que yo creo que pocos la tienen, si acaso alguien la tiene. Entonces, en uno de esos documentos es un comunicado de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, el 1 de enero de 1979. Incluso está fechado el 25 de enero. ¿Verdad? Entonces, primero relatan todas las acciones combativas exitosas de los guerrilleros y al final denuncian las masacres de la Guardia con algunos nombres y los sitios donde han ocurrido. Para que no se nos olvide, ¿eh? 25 de enero de 1979. Ya pasó la insurrección de septiembre. La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al reportar sus acciones de guerra, denuncia ante la faz del mundo los crímenes de la Guardia Somocista y por las fuerzas del CONDECA, que han desatado una... CONDECA, a ver, para los que no saben, el Consejo de Defensa Centroamericano era un instrumento represivo de los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Lo lideraba Somoza. Entonces Somoza, a finales de septiembre, al terminar la insurrección de septiembre, pidió ayuda a los ejércitos centroamericanos y le mandaron los más bestias, se los mandaron. Y comenzaron a hacer chanchadales. En Occidente, donde mayor fue su impacto represivo, pero también en el norte, llegaron a Managua. Acuérdense que les leí un testimonio la vez pasada en Emboscada de la Bajadita, donde estaban los del CONDECA, que han desatado una bestial y cruel represión en contra de nuestro campesinado. 1.
La represión ha afectado a las familias de las siguientes localidades: Los Bordos, en el Sauce es esto, Llanos de Ocotal, El Llano, El Carrizo, Monteverde, Las Avillas, Palo Blanco, Las Tablas, La Almaciguera, El Despoblado, Santa Rosa del Peñón, Las Lajas, El Guayacán y otras de los departamentos de León y Estelí. 2. En la devastadora acción de la Guardia Somocista han quedado un sinnúmero de víctimas. La familia Bucardo, asesinada, lo mismo que las familias Monge, Ramírez y otras. Asimismo, fue asesinado el firme colaborador de la causa sandinista, don Germán Castillo, viejo y ejemplar campesino de la zona. En el Llano de Ocotal, en el Sauce, fueron sacados de sus casas y llevados en helicóptero para aparecer después descuartizados, irreconocibles, los hermanos Sergio, Roger y Efraín Bucardo, de 18, 14 y 20 años respectivamente, lo mismo que su padre, don Santana Bucardo. Igual suerte corrieron los siguientes vecinos: David Trujillo, de 35 años, Juan Machado, de 50 años, y su hijo Sergio, de 18 años, Silvestre Ramírez y un hijo, Benicio Martínez, de 50 años, Víctor y Trino Monge. ¿Cuántos les mencioné ahorita? 4. El 23 de enero a las 7 de la mañana fueron capturados y salvajemente torturados los campesinos de Santa Cruz, Estelí, Salvador, de 24, Yolanda, de 35, y Agenor Cruz. Los tres de apellido Cruz: Salvador, Yolanda y Agenor. Así como un primo de ellos, Danilo Cruz, de 16 años, y un tío, Sergio Espinosa Orozco. La captura fue hecha por fuerzas especializadas de la Guardia, ya que dijeron no ser de la Guardia, expresando textualmente: no somos tan pendejos como los de aquí, refiriéndose a la tropa acantonada en la ciudad de Estelí. En Monteverde, eso queda en la Trinidad, en las montañas de la Trinidad, fue capturada y torturada hasta dejarla inconsciente la campesina Valentina Reyes. Muchos casos de capturas, torturas, asesinatos y violaciones ya se han hecho públicos por las familias afectadas. La Guardia Somocista ya se ha apoderado del Valle de la Malciguera, al sur de Estanzuela, ahí por, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvida el nombre. Donde dejan sentir su terror disparando indiscriminadamente contra las casas de las laderas para así, según ellos, prever ataques guerrilleros. Los campesinos del Valle de la Almaciguera, como de otros, son obligados a servir de vaquianos a las patrullas somocistas, so pena de ser ejecutados como amigos de los sandinistas. Denunciamos el uso de napalm, fósforo blanco y otras materias inflamables por parte de la Fuerza Aérea Somocista. Recuerden, estas son químicos que arrojaban, lo sigue haciendo, los sionistas lo hacen ahorita contra los palestinos, lo hicieron los yanquis contra el Vietnam. Entonces, al hacer contacto con la piel, queman a la persona. Del fósforo blanco o el napalm. El napalm es espantoso. Sobre trabajadores de los campesinos donde se supone pueden encarecerse nuestros combatientes. Denunciamos la institucionalización del terror en este pedazo de Nicaragua, donde la Guardia Somocista en su labor punitiva se desplaza desde los valles de la Laguna y Almaciguera, bajando hasta Santa Rosa del Peñón, acabando todo lo que encuentran. Desde el 10 de enero, oigan qué bonito este nombre, el Servicio de Información Popular del Frente Sandinista ha reportado la entrega de 2 camiones de la Guardia, la misma fuerza que llegó a Santa Rosa del Peñón. 7 jipones entraron el 16 de enero. En Santa Rosa estaba la yesera de aquel maldito. ¿Cómo es que se llamaba? Ni me acuerdo. 15 jipones de guardia y 2 trailers de guardia somocistas entraron el 17 de enero. Los vuelos de helicópteros y aviones son permanentes y las tropas somocistas sobrepasan los 600 efectivos en toda la zona de Santa Rosa del Peñón.
y firman el comunicado: ni nos vendemos ni nos rendimos. Pueblo trabajador, poder sandinista, viva la unidad del movimiento revolucionario, patria libre o morir, algún lugar de Nicaragua, Dirección Nacional, 25 de enero de 1979. No se nos olviden todos nuestros héroes y mártires. Sobre ese lago de sangre estamos haciendo revolución. Y esa es la gente que hizo posible esto, que por lo tanto nos compromete y nos inspira. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.